A ver, habíamos dicho que no puede ser, es una marca del colonialismo, es una marca de lo extranjerizante que no son nuestras costumbres, esto de celebrar el día del pensamiento frío, gélido, racional, con 46 de térmica. Solo puede decir que estamos heredando una fecha del hemisferio norte. El 14 de enero, según la UNESCO, es el Día Mundial, intuyo, de la lógica. La lógica, algo que nace con la filosofía misma, Julián. Así es, Facu. Y en este sentido, como bien decías, ¿no? La UNESCO estableció en su conferencia celebrada el 13 de noviembre de 2019 y a través de una resolución, como corresponde a estas cuestiones burocráticas, proclamó el 14 de enero el Día Mundial de la Lógica. Y como bien decía Facu, ¿en virtud de qué? En virtud de conmemorar el nacimiento de Alfred Tarski, ocurrido justamente un 14 de enero de 1901, y el fallecimiento de Kurt Gödel acontecido un 14 de enero pero de 1978. Es decir, dos eminentes lógicos, filósofos que se dedicaron a la lógica durante el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata la lógica? Nunca le dedicamos una columna a esta rama de la filosofía que es tan antigua, que nace con la filosofía misma, ¿no? Decimos, ¿no? La lógica es parte de la filosofía desde sus inicios, y además es una herramienta que quizás utilizamos en la vida cotidiana sin darnos cuenta, al menos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Yo recuerdo que siempre, esto no lo dije en el video de Telam, pero yo recuerdo que siempre, lo tenía que haber dicho, Bianchi decía, cuando Boca ganaba, empezaba todas las conferencias del mismo modo. Él decía, yo pienso que fue una victoria lógica, decía nunca supe muy bien qué quería decir. Yo creo que quería decir que Boca había merecido ganar, desde luego, ¿no? Y viendo el equipo de Bianchi, seguramente así lo era, ¿no? Pero bueno, utilizamos la lógica como parte de como una herramienta justamente en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra vida cotidiana. Y también la lógica es fundamental en el desarrollo justamente de la ciencia, digo, está muy próxima a la matemática, digo, al pensamiento formalizado, el pensamiento de las computadoras, digo, o el modo de proceder de las computadoras es un pensamiento lógico. Ustedes dirán, hasta ahora no me has dicho nada, porque seguimos dando vueltas en torno a qué es la lógica, ¿no? Y es difícil dar una definición de la lógica. Hay muchas definiciones de la lógica, ¿no? Si vamos a los inicios de la filosofía, si vamos al gran lógico, como se lo conoció durante siglos en Occidente, y me refiero a Aristóteles, el gran discípulo de Platón, de quien hemos hablado más de una vez, pero en otros aspectos, fue él quien en el siglo IV antes de Cristo definió al ser humano como un animal racional, ¿no? Y efectivamente allí habría que decir ¿es la razón lo mismo que el pensar, ¿no? ¿O es la capacidad de razonar? ¿Son los razonamientos lo mismo que el pensamiento? Digo, quizás acá rápidamente podría ser una distinción. Quizás el pensamiento está movido por imágenes, por recuerdos involuntarios, por la memoria, y el razonamiento es otra cosa, ¿no? Uno podría decir aquí, implica ciertas reglas formales, ciertas reglas para justamente desarrollar razonamientos, ¿no? Y acá nos empezamos a acercar un poco más, me parece, a eso que es la lógica, ¿no? Podríamos decir, si se me permite, vos, Facu, por favor, corregime todas las veces que sea necesario, porque este es tu métier, el métier de la lógica. Podríamos decir que la lógica entonces es, como una primera aproximación, una disciplina filosófica que tiene un carácter formal, o sea, que estudia la estructura o las formas de pensamiento, pero en este sentido
y más precisamente las proposiciones, las oraciones, los razonamientos, con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos, ¿no? Hay un movimiento platónico ahí en la antigüedad, en el sentido de que ve una diversidad, en este caso no de cosas, sino de razonamientos o argumentaciones que hacen las personas, y extraigo o abstraigo de allí una forma, una idea, ¿no? Está esto en juego, ¿no? Cuando uno habla quizás de la lógica y dice, es lógico lo que dice, y ellos estaban pensando en otra cosa, ¿no? No en el contenido, sino justamente en el eidos, en la idea, en la forma. De ahí están los famosos, quienes hayan transitado, por ejemplo, alguna iniciado tal vez alguna carrera en la Universidad de Buenos Aires o en alguna otra universidad, y ven que hay una materia que es obligatoria, como es pensamiento científico, que es una de las dos, junto a Sociedad de Estado, ¿no? Del de UBA, del CBC, para todas las materias, y ahí están algunas fórmulas que dice A, entonces B, A, luego B, que es el modus ponens. Bueno, es esa forma, ¿no? Que algunos lógicos antiguos vieron que se podían abstraer de distintos razonamientos sin importar el contenido. Así es. Y en ese sentido, justamente, Facu, si vamos a ese momento auroral, a ese momento fundacional de los griegos, podemos decir que Aristóteles quería establecer reglas que les permitieran a los ciudadanos griegos detectar una argumentación formalmente válida y correcta de otra inválida y por lo tanto incorrecta, ¿no? Y así también hay una suerte de función que se le quería dar a la lógica, y en este sentido Aristóteles va a establecer algunos principios, ¿no? Para la lógica, para el razonamiento lógico, algunos principios que van a ser fundamentales en su lógica. Por ejemplo, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Disculpen si nos ponemos un poco técnicos. El principio de no contradicción sostiene que ninguna proposición, ninguna oración puede ser verdadera y falsa a la vez, ¿no? Esto viene de Parménides. Hemos hablado más de una vez del poema de Parménides, quien dijo allí, lo que es y lo que no es, no es. Dijo Parménides, y a partir de eso vino esta fábrica de ilusiones que es la filosofía. 2500 años después seguimos hablando de él, ¿no? Sí que está destinado a ser eterno, Parménides. Pero volviendo al principio de no contradicción, justamente, sostiene que ninguna oración, ninguna proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, ¿no? Mientras que el principio de tercero excluido sostiene que una proposición debe ser o bien verdadera o bien falsa, ¿no? Pongamos por caso Sócrates. ¿Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal? Una de las dos tiene que ser verdadera, la otra tiene que ser falsa, ¿no? No, algunos principios fundamentales de la lógica aristotélica, ¿no? Y Aristóteles creó su sistema de lógica formal, ¿no? A fin de poder determinar la validez, esto que vos decías, Facu, ¿no? La validez de una argumentación independientemente de su contenido. Es muy divertido. Es muy divertido eso, ¿no? Empezar a encontrar argumentos válidos que son totalmente absurdos. Conclusión. Y acá hay ejemplo clásico, ¿no? Por ejemplo, la premisa, todos los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, y bueno, la conclusión ¿cuál era? Sócrates es un hombre, y la conclusión era Sócrates es mortal. Exactamente. ¿No? Y acá no tenemos que esperar a la muerte de Sócrates, esa es la finalidad justamente del silogismo, para comprobar que Sócrates finalmente se va a morir, ¿no? ¿No? Es decir, ¿no? Exactamente. Esa era la función del silogismo, como vemos, razonando, encadenando juicios
podemos llegar a obtener nuevos conocimientos, ¿no? En ese sentido, prever de algún modo situaciones, tomar decisiones, etcétera. Y fue durante mucho tiempo, durante muchos siglos, que la lógica estuvo dominada por el silogismo aristotélico. Pensemos durante toda la Edad Media y hasta el siglo XIX, quizás, la lógica va a estar dominada por Aristóteles, ¿no? Por su lógica, ¿no? Definitivamente, sí. Y en este silogismo aristotélico la conclusión se deduce de las premisas, por eso se dice que es un razonamiento deductivo, ¿no? La conclusión es una consecuencia necesaria de algún modo de las premisas, ¿no? Y el razonamiento lógico, tal y como entonces lo pensaba Aristóteles, es un conjunto, como decir, de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados, a los que denominamos premisas, podemos llegar deductivamente a un juicio que no teníamos y que denominamos la conclusión, en el caso justamente de un razonamiento deductivo, ¿no? Y uno podría decir que además de estudiar las estructuras que, volviendo de un poco a una definición general de lógica, que además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor, con precisión y con verdad hacia el conocimiento. Por eso es fundamental en eso que vos decías, el pensamiento científico, ¿no? Sí. Y también una definición que nos puede ayudar a resumir los principales objetivos de la lógica es la siguiente, ¿no? Como dice también un lógico, la ciencia es la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento, que nos da normas para la investigación científica y nos suministra un criterio objetivo de verdad, ¿no? Y en ese sentido, justamente, ¿no? Bueno, pues hay muchas lógicas y otras formas, digo, de entender la lógica para consistentes, son tipo de lógicas que se han desarrollado en el siglo XIX y en el siglo XX fundamentalmente, ¿no? Antes mencionamos a dos lógicos como Gödel y Tarski, ¿no? Había gente de la Facultad de Filosofía y Letras que le gustaba mucho esto y hacía seminarios, ¿no? De este tipo de lógicas, conozco algunos. Sí, totalmente, sí. Las lógicas para consistentes, las lógicas intencionales, donde la Argentina también ha tenido grandes exponentes en el ámbito de la lógica no muy conocidos. El otro día, gracias a Néstor de los 40, está escuchando. Supe que Juan Forn le había dedicado a quien es un poco, no sé si el maestro, pero sí el punto de referencia de muchos los que seguimos esos estudios en algún momento, ¿no? Y le decía a un oyente de este programa que también había compartido eso, que que conservo todavía de aquellos años fotocopias del libro de Tomás Moro Simpson, de él estoy hablando, Formas lógicas, verdad y significado, casi un manual imprescindible, inentendible, al principio sumamente didáctico y después se va complicando como la lógica misma, la semántica misma, pero uno siempre trataba de que todo lo que consideraba o estudiaba o volcaba tenía que estar en sintonía con lo que había establecido en algún momento Tomás Moro Simpson, que vive, él tiene cerca, no sé si, en realidad estoy... él nació en 1929, Tomás. En 1929, tiene más o menos... 25 de octubre, exactamente, 92 años. La misma edad que mi abuela tiene, exactamente, un año más chico, pero sigue ahí, tiene algunos temas obviamente de salud, pero sé que sigue compartiendo lecturas lógicas, filosóficas, y también es poeta. Claro, absolutamente. Y a propósito mencionás esta nota de Juan Forn que apareció publicada en página 12 del 20 de diciembre de 2013, y se me permití, Facu, leer el comienzo. ¿Cómo no? Dice que es una nota bellísima de gigante de Juan Forn. Ahora que el calor zumba en el cielo como una gran cigarra invisible y en la demencia dorada todo tiembla, quiero hablar del hombre que describió así
el verano en la gran ciudad. Sus padres lo llamaron Tomás Moro Simpson. Me topé con su nombre el otro día en esas listas negras de la dictadura que aparecieron en un sótano del Ministerio de Defensa. Artistas y científicos catalogados de peligro marxista por los milicos. Simpson figura en ellas, pero como pintor. Tiene cierta lógica el asunto, porque otra dictadura, la de Hungría, ya le había negado entidad como investigador filosófico. La historia es así. En 1965, Simpson se convirtió en el primer investigador del CONICET que no era científico ni había pasado por la universidad siquiera. El único diploma que tenía era el de la escuela primaria, pero a los 35 años escribió él solito con su cabeza un libro llamado Formas lógicas, realidad y significado. Lo mandó a la Eureva de Boris Spivakov. No publicamos monografías, le contestaron. Simpson se lo acercó a Gregorio Klimovsky entonces, y Klimovsky fue a ver a Spivakov. No hay un libro así en nuestro idioma. No digo en Argentina, digo en toda la lengua. Hay que publicarlo. Así se convirtió en investigador del CONICET. Bueno, y sigue la nota, que es realmente bellísima, ¿no? Bueno, como lo decías, ¿no? Una referencia ineludible. Sí, totalmente, que en algún momento dejó, justamente en ese momento, dejó de estar de ser, a ver, siempre estuvo ahí, pero el tema es que dejó de ser incluso una biografía obligatoria. Claro. Esas cosas que no solo ha pasado Simpson, sino también pienso en Mario Bunge, que se fue. Absolutamente. En aquellos años, en la época de los bastones largos. Gregorio Klimovsky siguió enseñando aquí. Para quien no lo recuerdan, es aquel profesor que en la carpa docente les explicaba matemáticas a los diputados y senadores frente al Congreso, ¿no? Claro. Una persona que se solidarizó con esa lucha, que no era muy a veces no era alguien quizás bastante conservador, digo, ¿no? En algunos aspectos de su vida, pero en luchas muy puntuales él se solidarizaba mucho, y a diferencia de Bunge, bueno, él se quedó aquí en la Argentina. Y ya que mencionas a Mario Bunge, y Mario Bunge tiene un sistema filosófico. Sí. Digo, ha escrito una obra sistemática desde el punto de vista de la sistematicidad, cosa que no solo para esta época, digo, para el siglo XX ya era algo inusual, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y aquí, digamos, absolutamente olvidado, ¿no? Y si me permitís, Facu, si me permiten los oyentes, recopilé algunas definiciones de la lógica de distintos filósofos. A ver. ¿No? Bueno, vamos al primero de ellos, al gran Aristóteles. Dice: la lógica es la ciencia de la demostración, pues solo se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades a través de la demostración, ¿no? Lo que decíamos antes, su carácter formal independientemente del contenido, ¿no? Allí en Aristóteles. Si damos un salto y nos vamos a San Agustín, nos vamos al comienzo de la Edad Media, al padre de Occidente, a ese neoplatónico que fue Agustín, decía: la lógica o arte de razonar es la parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad. También aparece como un método allí, ¿no? Y con una finalidad, ¿no? Alcanzar la verdad. Exactamente. Si vamos justamente a alguien que la usó y mucho en sus razonamientos, me refiero al bueno de Immanuel Kant, decía: la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. La ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y la razón, casi la condición de posibilidad, para decirlo con Kant, para que el pensamiento tenga lugar, ¿no? Y si vamos a alguien que tenía su propia lógica, que publicó un libro, ¿no? De los más abstrusos, complejos e inentendibles, hay que decirlo, de la historia del pensamiento occidental, que es Hegel, ¿no? Sí. Pienso en la ciencia de la lógica. Decía Hegel: la lógica es la ciencia de la idea pura, de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. Bien, una frase de Hegel, ¿no? Sí. Claramente. Necesitas un libro para explicarla, claro. Para explicar esa frase, claramente. Y si damos un salto y nos vamos a Stuart Mill, decía él: la lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba.
¿no? Ahí me gusta más, porque bueno, en todo caso le coloca, decía, el carácter de aspiración intelectual, ¿no? Para demostrar lo que uno quiere demostrar, ¿no? Claro. Siempre está como una visión más utilitarista de la lógica, en cierto sentido. Así que bueno, sí, hay diferentes concepciones, pero por eso mismo uno podría aplicar en el lenguaje ordinario el término lógica a infinidad de circunstancias, ¿no? Y la que ha ganado en términos académicos quizás es el aspecto formal. Claro. Ese aspecto que elude la pragmática, lo pragmático, la praxis, claro, y que en el siglo XX la ha incorporado y ha hecho un barullo impresionante, y eso es lo que se conoce hoy en día como filosofía analítica, ¿no? Claro, diferente a la filosofía continental europea, etcétera, de un orden más sajón, más británico quizás, e incluso alemán, ¿no? Porque el padre de esa lógica es Gottlob Frege, a quien Juan Forns también cita en esa contratapa del 2013 dedicada a Tomás Moro Simpson. Quiero también destacar a otro lógico, un lógico que era músico argentino. Vos hablaste de lógicas, de distintas lógicas que surgieron a partir de lógica formal, que es consistente, formal, y que se saca de encima ciertas modalidades, como por ejemplo intenciones, adverbios temporales, claro, etcétera, que es de alguna manera sacarse de encima la vida, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Porque uno podría decir que finalmente la lógica formal no habla de la vida, y ese es una gran merma que tiene, claro, una deuda, si se quiere. Yo puedo decir, hacer el gracioso y decir, bueno, en todos los países en los cuales suba la inflación, las vacas volarán. En la Argentina, claro, sube la inflación, luego en la Argentina las vacas vuelan. Bueno, este argumento, que es un silogismo, que es completamente válido y que cumple su función de transportar la verdad de las premisas a la verdad de la conclusión, y que remite a un cántico de cancha de los 80, sí, River va a salir campeón el día que la vaca huele y la Argentina baja la inflación, bueno, en fin, etcétera. Obviamente está alejado un poco de la vida, aunque puede ser un instrumento de la imaginación, desde luego, pero claro, o aquel principio que a mí me parece uno de los más impresionantes, que es el principio de explosión de una teoría, ¿no? Cuando llega una contradicción, explota, uno puede deducir lógicamente todo lo que quiere. Si yo digo, claro, estoy ahora en la radio y ahora no estoy en la radio, luego afuera hacen 10 grados bajo cero, es completamente válido. Es completamente válido este argumento, que obviamente no tiene nada que ver con la realidad, con la vida. Bueno, muchas lógicas trataron en el siglo XX de agregarle este contenido no sé si de la vida, pero de precisiones a distintas disciplinas. Por ejemplo, lo legal no siempre no puede ser reducido a lo lógico, porque hay un montón de circunstancias que son contempladas en el argumento jurídico. Claro. Y ahí tenemos la figura sobresaliente de Carlos Alchurrón, a él me estoy refiriendo, argentino, músico también, que escribió junto a dos lógicos también, creo que belgas, uno era de Bélgica, la lógica deóntica, la lógica del deber ser, claro, un libro que se llama ABC por Alchurrón, Bulgin. Abogado también él. Abogado, exactamente, era abogado, lógico, músico, era de todo lo que bueno, algo así como Tomás Moro Simpson, pero más institucionalizado, porque salió de diferentes instituciones.
y escribió un libro muy pero muy influyente en la segunda mitad del siglo XX, que es la lógica deóntica, que admite lo posible, lo necesario, todos términos que obviamente son modalidades que la lógica formal desechaba, ¿no? Tenemos una tradición acá en la Argentina lógica que obviamente no ha sido del todo quizás reconocida por lo arduo y por lo nicho tal vez de su investigación o de su de su circulación, digamos, porque claro, las mesas donde conversan lógicos deben ser mesas de dos o tres, digamos, ¿no? Sí, por su carácter también, hay que decirlo, también complejo, ¿no? Claro, sí, arduo y alejado un poco también de esto que quizás injustamente uno llama vida, pero alguien que se dedica a eso puede decir no, tiene que ver con la vida, etcétera. Pero elude un montón de cosas. Ni siquiera sabíamos que había un Día Internacional de la Lógica. Por supuesto. Bueno, la gente de la UNESCO se gana el sueldo así, ¿viste? Qué lindo. Sí, ¿es medio ilógico eso o medio lógico? No. Es utilitario, me parece. Es utilitario, exactamente. Algo que la lógica también descarta, o intenta descartar en lo formal. Pero bueno, ahí está. Estábamos tratando de recordar el Día Mundial de la Lógica a partir de dos figuras como Alfred Tarski, que es el que ideó esta paradoja del mentiroso. Si un mentiroso dice soy un mentiroso, ¿es mentira o verdad? Bueno, tienes todo este juego, todos estos juegos, o Kurt Gödel, que del cual hemos hablado, contado una anécdota en algún momento sobre su proceso de ciudadanía en los Estados Unidos, que murió, fíjate, a los niveles de compromiso que pueden llegar esta gente. Murió de inanición, murió de hambre, porque no comía nada que no le prepare su mujer enfermó, tuvo que ser internada y se murió de hambre. Y es uno de los es el lógico más importante después de Aristóteles, ¿no? Sí, célebre por el famoso teorema de la incompletud. Exactamente. ¿No? Formó parte del Círculo de Viena. Claramente, uno de los filósofos más de la logia más importantes de la historia, como bien decía Facu. Y también lo otro que quería recordar es que algo que también se asocia muchas veces, que lo iba a mencionar en su momento y olvidé, se asocia a la lógica y digamos es parte de aquellos que estudian la lógica o estudió en su momento las falacias, ¿no? No, porque digamos recuerdo al expresidente Menem, cuando iba a algún programa de televisión y le hacían alguna pregunta y uno le gustaba, decía, eso es una falacia. Respondía Menem, ¿no? Una falacia, un argumento que parece válido pero no lo es. Sí. Digamos, muchas falacias se cometen intencionalmente para persuadir, ¿no? Para convencer al resto. ¿De dónde nace la lógica? Bueno, ¿por qué nace la lógica? Bueno, ¿por qué nace justamente en esos años, ¿no? Siglo V, IV antes de Cristo, Grecia. Quizás es otra construcción de este mundo platónico en contra del sofista, ¿no? Claro, absolutamente. El sofista esbozando para lo que Platón y Aristóteles y Sócrates, esa tríada, consideraban sofismas, consideraban falacias. Bueno, empezaron a precisar cuál era el argumento válido y cuál no, y surge también aquella lógica formal que quiere evadirse o sacarse encima el interés, todo lo humano tiene un origen, diría Nietzsche, humano, demasiado humano. Absolutamente. Y eso que decíamos al comienzo, ¿no? Aristóteles, y en esto, Facu, como bien decís, es bien casi socrático, uno podría decir, ¿no? Porque buscaba reglas que precisamente, como bien decías, le permitieran a los ciudadanos atenienses, esos que compartían el logos, que compartían el discurso, la razón, ¿no? Y que trataban de buscar el bien común a partir de la argumentación, ¿no? En esa democracia ateniense, justamente quería establecer reglas que les permitieran a los ciudadanos griegos detectar una argumentación formalmente válida y correcta de una
que no lo era, ¿no? Claro. De una inválida y por lo tanto incorrecta. Exacto, tiene un interés político. Claro. Tenía un interés político, porque los sofistas vendían su capacidad, su habilidad retórica a jóvenes con aspiraciones políticas. Claro. Ahí está el tema. Así que también la lógica puede tener un trasfondo o un origen político, aunque después se haga la distraída, digamos, ¿no? O bien haya evolucionado a, qué sé yo, a un grado formal, etcétera. Pero yo creo que la política, la lógica puede servir a la política. Hay que ver si todos tenemos ganas de usarla, digo, qué sé yo, a veces no tenés muchas ganas, digamos. Nuevamente está este dictum de Simone de Beauvoir, la verdad te puede hacer feliz, digamos, ese es otro tema. Pero bueno, igual la verdad no está en la lógica, está en lo empírico, la lógica transporta la verdad de un lugar a otro, que es diferente, ¿no? La verdad hay que salir a buscarla adentro de uno o afuera de uno, según sea el caso. Bueno, Julián, quiero cerrar recorrido que has hecho del Día de la Lógica, a propósito del Día Mundial de la Lógica, con un tema un recorrido musical. Lógico, podemos decir. Un recorrido ilógico sobre la lógica.